de cuarto año. Lo que les vamos a hablar el día de hoy es bronquiolitis, que es un tema realmente muy común en nuestro medio. Dale, pásala, Tati. Lo que vamos a abordar entonces en esta charla va a ser como generalidades de la enfermedad, definición, epidemiología. Luego vamos a hablar de la etiología principal de la enfermedad, los factores de riesgo, las principales manifestaciones clínicas, el diagnóstico, tratamiento y vamos a finalizar con unas conclusiones y un caso clínico que les trajimos. Listo, entonces, como Manu, generalidades, dame un segundito, porfa, que yo creo que la presentación no ha actualizado. Dame un segundito, por favor. dale. Espérenme, por Ahora sí, gracias. Listo, entonces como definición vamos a tener un cuadro caracterizado por signos y síntomas clínicos que van a incluir un prodromo de síntomas respiratorios de las vías aéreas superiores y luego de un aumento del trabajo respiratorio en los niños menores de 2 años principalmente. Sin embargo, hay alguna literatura que dice que lo clasifican como menores de 1 año. Realmente la severidad del cuadro clínico puede variar desde muy leve, que puede ser manejado de manera ambulatoria, o ya pues cuadros muy graves de falla respiratoria que necesitan ventilación mecánica invasiva. Como epidemiología, realmente esa es una de las principales causas de hospitalización en el primer año de vida, principalmente en menos de 6 meses, en quienes realmente el cuadro va a ser más de 100.000 niños que ingresan a hospitalización en Estados Unidos al año. Listo, en cuanto a la etiología, el principal causante de esta patología va a ser el virus respiratorio sincitial, que va a ser el responsable de más o menos de un 50 al 80% de los cuadros. Sin embargo, pues los segundos más importantes van a ser la parainfluenza y el rinovirus. Luego lo siguen el metaneumovirus, que es responsable de más o menos del 3 al 19% de estos casos, el virus de la influenza y el adenovirus. Realmente, la etiología bacteriana de manera primaria pues no se ha visto que sea el causante principal de esta patología. Sin embargo, puede haber pues como sobreinfección. También es muy importante entender que no siempre estos virus están solos en estos pacientes. Realmente puede haber coinfección, lo cual claramente va a empeorar el caso. Y para diferenciar como tal por clínica cuál es el responsable, pues no, muy difícil. Sin embargo, se ha visto que los cuadros causados por el virus respiratorio sincitial sí tienen como una mayor gravedad de los síntomas. Listo, hablando entonces de este causante principal, vemos que tiene un periodo de incubación más o menos de 2 a 8 días y se transmite principalmente por gotas o por contacto con fomites infectados. En muchos países estos pueden tener pues como epidemias con picos predecibles, pero en nuestro medio, pues aquí en Colombia, realmente en cualquier época del año las productoras de moco y así también va a causar edema. Esto todo va a terminar en una obstrucción de las vías respiratorias, pero por ese acúmulo de moco, por ese edema y por acúmulo de los detritos celulares. Aquí lo podemos ver en la foto de abajo, como progresivamente se van a ir obstruyendo esas vías. Muy importante y es que precisamente esta es la distinción como más grande o más importante que hay que hacer con el asma, y es que en el asma sabemos que hay broncoconstricción, en cambio en estos pacientes lo que hay es una obstrucción. Por lo tanto, en estos pacientes no, pues realmente no va a ser beneficioso el tratamiento con broncodilatadores.
En cuanto a los factores de riesgo, entonces se dividen en dos. Los factores de riesgo como tal para presentar bronquiolitis y ya los otros serían como para presentar un cuadro grave de bronquiolitis. Entonces, de factores de riesgo para bronquiolitis como tal, como les decía, el sexo masculino, estos pacientes tienen una vía aérea más angosta, entonces esto ya los predispone como tal a esta patología. La ausencia de lactancia materna, los niños que viven en condiciones de hacinamiento, exposición al cigarrillo, ya sea pues como después del embarazo o incluso en niños que, pues, cuyas madres han fumado durante el embarazo y también niños desnutridos. Y los factores de riesgo de bronquiolitis grave, empezamos entonces con prematurez, principalmente los niños que nacen con menos de 29 semanas tienen un mayor riesgo, la edad menor de 3 meses, los niños con displasia broncopulmonar, los pacientes con síndrome de Down, principalmente porque pueden tener cardiopatías congénitas, que eso es otro factor de riesgo, y también por las alteraciones neuromusculares que estos pacientes puedan tener. Entonces, como les decía, también cardiopatías congénitas, enfermedades neuromusculares, bajo peso al nacer, sexo masculino también, no solo es un factor de riesgo para bronquiolitis como tal, sino también para cuadros más graves y exposición al cigarrillo. Bueno, entonces ahora hablando sobre las manifestaciones clínicas de la enfermedad, vamos a tener varios síntomas. Entonces, inicialmente, como nos mencionaba Manu, esto va a colonizar vías aéreas superiores, entonces manifestándose con rinorrea y con congestión. También pueden presentar fiebre y posteriormente avanzar hasta las vías respiratorias inferiores, ¿cierto? Con síntomas como la tos, las sibilancias, taquipnea para la edad, signos de aumento del trabajo respiratorio, que los podemos evidenciar con la presencia de retracciones intercostales, subcostales o supraclaviculares, además del aleteo nasal o el quejido que suelen hacer los pacientes. Por otra parte, tenemos la apnea, que por sí sola, o sea, como única manifestación, también puede ser una presentación inicial de bronquiolitis, sobre todo más presente en los bebés menores de 2 meses. También se puede presentar la dificultad para alimentarse y la deshidratación debido a la obstrucción de las vías respiratorias superiores por el aumento de la producción de moco, como nos contaba Manu en la fisiopatología, y el edema posterior de las vías respiratorias. Entonces, tenemos esta escala, que es una escala modificada de Ferrez, que nos va a dar la evaluación del grado de complejidad de la enfermedad. Entonces, esto nos va a evaluar pues de acuerdo a la presencia o no de sibilancias, del tiraje, el murmullo vesicular, la cianosis, la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Entonces, dependiendo de si están pues en cada una de esas categorías, dependiendo del puntaje, entonces vamos a tener que de 1 a 3 es leve, de 4 a 7 moderada y de 8 a 14 compleja o severa, listo. Bueno, eso lo ponemos en práctica ahorita con un casito clínico que tenemos al final. Entonces, las complicaciones que se pueden presentar posterior a la bronquiolitis puede ser la sobreinfección bacteriana, que se presenta en el 1 hasta 2% de los pacientes, teniendo en cuenta que la otitis y la presencia de ITU es la más frecuente y que la sobreinfección pulmonar son menos frecuentes, que hasta el 2 al 7% de los pacientes pueden requerir soporte ventilatorio y que del 5 al 16% de los niños que presentan esta patología requieren ingreso a UCI, que pueden tener falla respiratoria, apnea, un neumotórax y sepsis. La otra complicación es la bronquiolitis obliterante, que es producida por adenovirus y casos severos del virus sincitial respiratorio, que lo que va a producir es un daño progresivo e irreversible de las vías aéreas periféricas. Eso es lo que lo hace como complejo. Esto es irreversible. Que hay perpetuación de todos los hallazgos clínicos anteriormente mencionados, puede conducir a la muerte del paciente por una falla ventilatoria ya crónica o por hipertensión pulmonar o hasta un coma pulmonar. Esta es la complicación más temida, pero es la menos frecuente. Vamos a tener unas indicaciones de hospitalización, siempre, entonces a los niños menores de 2 meses que no estén tolerando la vía oral, que se encuentren deshidratados, letárgicos, que han tenido un historial de apneas, una dificultad respiratoria que no sé, de moderada a grave, la taquipnea para la edad, la saturación menor de 92%,
ambiente que tenga alguna comorbilidad, como Manu nos mencionaba anteriormente, pues muchas de ellas son factores de riesgo para bronquiolitis o para bronquiolitis grave. Entonces, dentro de las que encontramos la cardiopatía congénita, con una repercusión hemodinámica, que tenga hipertensión pulmonar ya de base, una enfermedad neuromuscular, una neumonía que sea dependiente de oxígeno o que el paciente se encuentre en un estado de inmunosupresión. O también la incapacidad de cuidar al niño en casa. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico, teniendo muy en cuenta todos los hallazgos, tanto en la anamnesis como con el examen físico de los síntomas anteriormente mencionados. El laboratorio no se hace de rutina. Se menciona que se puede realizar hemoleucograma y PCR si se sospecha una infección bacteriana o una sobreinfección o una coinfección. Y los gases arteriales si tenemos el escenario de una dificultad respiratoria que sea grave. El panel viral tampoco se hace de rutina, sirve para aislar los diferentes agentes etiológicos que Manu nos mencionó y es de interés epidemiológico. Sin embargo, no está recomendado de rutina porque no va a cambiar el tratamiento o la conducta. Entonces, como les contaba, el panel viral es la identificación de los virus por detección directa del antígeno por una técnica de inmunofluorescencia. Entonces, ¿cuáles son los virus que se pueden detectar a través de este panel? El adenovirus, la influenza tipo A y tipo B, la parainfluenza 1, 2 y 3 y el virus respiratorio sincitial. Como les decía, entonces esto no nos modifica el tratamiento en sí. La radiografía de tórax tampoco se hace de rutina, está recomendado sobre todo en los pacientes que presentan una clínica más bien atípica de la enfermedad o que presenten una bronquiolitis grave o que tenga una mala evolución a pesar de un buen tratamiento. La radiografía de tórax nos puede salir normal hasta en el 10% de los pacientes y los hallazgos comúnmente encontrados incluyen el atrapamiento de aire, los infiltrados intersticiales bilaterales, el engrosamiento peribronquial o acá, como podemos ver, las atelectasias, pero más que todo, pues puede ser como un factor confusor cuando nos ponemos a evaluar este tipo de casos, entonces por eso no está recomendado como hacerlo de rutina. Listo. Hablando del tratamiento, entonces tenemos como esta linecita donde lo principal, lo vital, lo más importante es dar un tratamiento de soporte, oxigenoterapia, muy importante la hidratación y la nutrición del paciente y el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea superior. Entonces, con la administración de oxígeno, esto es individualizado según los signos de dificultad respiratoria que presente el paciente. Y para siempre se va a tener que administrar oxígeno para los niños con dificultad respiratoria grave y o que presente cianosis y o una saturación de oxígeno menor a 90, en algunos casos lo toleran hasta 92%. Se ha hablado también sobre el uso de broncodilatadores, pero entonces también como Manu nos habló desde la fisiopatología, vamos a comprender que no se recomiendan de rutina. La Academia Americana de Pediatría lo que sugiere es un ensayo terapéutico de eso. Si comenzamos con el uso de los broncodilatadores y tiene una mejoría clínica, se continúa. También se habla sobre el uso de agonistas beta-2 o adrenalina. En estudios que se han realizado, lo único que demuestran es una ventaja en el uso de adrenalina racémica en estos casos, y los anticolinérgicos tampoco están indicados para el tratamiento de esta patología. Lo que sí se ha demostrado evidencia en la mejoría de esos pacientes es el uso de solución salina hipertónica. ¿Por qué nos va a funcionar? Entonces, como hablábamos de que hay un aumento en la producción del moco, lo que va a hacer la solución salina es que va a romper los enlaces iónicos que forman el moco para disminuir tanto su viscosidad como su elasticidad. También va a provocar un flujo osmótico de agua hacia el interior de la capa de moco, lo que va a hacer que reduzca el edema de la pared, también induce el esputo y la tos, y lo que vamos a utilizar acá es una solución salina hipertónica al 3%, en una preparación de 1 centímetro cúbico de cloruro de sodio y 3 centímetros cúbicos de agua destilada, y se nebuliza al paciente cada 8 horas. Se ha demostrado que esto pues el uso de la solución salina nos disminuye tanto el tiempo de hospitalización como la mejoría en el puntaje clínico según la escala que hablamos ahorita. Para la prevención, también y ténganlo en cuenta para que ahorita lo hablemos en el casito clínico, se habla del uso de palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado contra el virus respiratorio sincitial,
que ha demostrado la reducción de las tasas de hospitalización en pacientes con factores de riesgo. Sin embargo, no ha demostrado reducir la incidencia de la enfermedad ni la duración de la hospitalización, tampoco la gravedad de la enfermedad ni mejorar la mortalidad. Indicaciones para el uso de esto. Entonces, en los pacientes menores de 32 semanas de edad gestacional, también entre las 32 y 34 más 6 semanas de edad gestacional, con el diagnóstico de displasia broncopulmonar, que acuérdense que es un factor de riesgo para la presentación de la enfermedad. ¿Y cómo se usa? Se usa en dosis de 15 miligramos por kilogramo dosis intramuscular cada 30 días por 5 dosis. Entonces, ya como conclusiones, ¿quieres, Manu? Nos hables acá. Listo, entonces lo que más queremos pues como que se lleven ustedes es que la bronquiolitis realmente es uno de los principales motivos de hospitalización en el primer año de vida. No sé si han visto, ahorita les estaba hablando con María, pero realmente uno va y rota en pediatría o en urgencias y se ve demasiado. Entonces es algo muy importante pues que se lo lleven ustedes para las casas. Bueno, su principal etiología está por el virus respiratorio sincitial. Es muy importante diferenciarlo del asma, principalmente, como les decía, por su fisiopatología y también por el manejo. La mayoría de pacientes con bronquiolitis no tienen secuelas, es decir, el pronóstico es bueno. Hasta el 40% de los pacientes pueden presentar episodios de sibilancias en los siguientes 5 años de vida. Ahora, lo que queremos pues hacer, les trajimos un casito clínico. La idea es leerlo, pues, y que participen, se animen a responder las preguntas. Manu, un segundito. Yo quiero, antes de que empecemos el caso clínico, hacer como unas aclaraciones, pues, como de la presentación. ¿Listo? Como para que dejemos todas las cositas claras, pues, como para hacer unas anotaciones puntuales y ya así después resolvemos el caso clínico, ¿les parece? O Claro si que vemos que estamos corticos de tiempo, también lo podemos dejar para el próximo taller, hacer el caso clínico, pues, como resueltico, listo. sí, de una vez. Entonces, bueno, entonces, espérenme un segundito. ¿Ya me están viendo? Sí, Sí. doctora. Bueno, que en todas las diapositivas se debe citar la bibliografía, listo, para uno saber de dónde sacaron la información pues que están hablando. Entonces yo les recomiendo que siempre en el pie de página siempre haya pues como la citación de la bibliografía. Eso sería como lo único pues en cuanto a la forma. En cuanto al fondo de la presentación, entonces dejar cositas claras. Primero lo de la definición, que lo dijo Manu. Ojo que en algunos documentos nos hablan de 1 año, pero en realidad todo lo bronquiolitis se habla hasta los 2 años de vida, ¿listo? Entonces son episodios sibilantes en los primeros 2 años de vida. Eso no lo dejó claro pues no lo dejó muy claro Manu, pero la bronquiolitis es el primer episodio sibilante, ¿listo? ¿Qué pasa? Que depende de la guía que uno lea, en algunas partes dicen que bronquiolitis es solo el primer episodio sibilante y en algunos sitios dicen que los primeros 3 episodios sibilantes se pueden considerar bronquiolitis. Eso está muy debatido, los europeos dicen unas cosas, los americanos dicen otro, pero la definición grande es como primer episodio sibilante en menores de 2 años de vida. Listo. En cuanto a la etiología, Manu mencionó pues los más frecuentes. En esta época también tenemos que tener en cuenta el COVID. El COVID causa bronquiolitis en los niños más pequeños. La infección por COVID pues es una infección bacteriana, es una infección viral, perdónenme, y se puede manifestar como una bronquiolitis. Entonces no olviden el COVID como una etiología importante. Y originalmente pues la bronquiolitis no tiene etiología bacteriana porque ya sería una neumonía. O sea, si uno tiene las mismas manifestaciones clínicas, pero con una etiología bacteriana, ya sería una neumonía, listo. Entonces se nos sale de la definición de bronquiolitis como tal. Manu habló del virus respiratorio sincitial, como dice, pues como ella dijo, en realidad tiene pues relación con los picos epidemiológicos de las infecciones respiratorias. En Colombia, como no tenemos estaciones, no tiene pues como unos patrones muy establecidos, pero sí se ve relacionado pues claramente con las épocas lluviosas, ¿listo? Entonces, épocas lluviosas es igual a infección por virus respiratorio sincitial o por cualquiera pues otra de las etiologías virales. En cuanto al tiempo de evolución, no sé ustedes de pronto si alguno leyó o si las niñas pues quieren responder más o menos cuánto se demora una bronquiolitis en aparecer, en generar el pico de gravedad y en desaparecer por completo. Porque eso es muy importante, como yo les decía en las primeras charlas,
en cuanto a las guías anticipatorias que uno tiene que usar con estos papás, porque vamos a ver que la bronquiolitis tiene un proceso larvado que puede ser larga y que se puede demorar varios tiempos en desaparecer los síntomas. Entonces los papás pueden ser muy insistentes en las consultas. Entonces no sé si de pronto Manu, Tati o alguno de los que haya leído el documento tiene claro más o menos eso de los tiempos para que lo dejemos pues como conversadito. Pues lo que yo leí, que más o menos, perdón, Tati, es que más o menos se esperaría pues en un cuadro de bronquiolitis que los síntomas mejoraran después de los 5 días y ya después, pues en un paciente en que empiecen a empeorar después de esos 5 días, hay que pensar pues como una bronquiolitis obliterante, por ejemplo. Entonces, según Manu, la evolución de una bronquiolitis es más o menos de 5 días. ¿Quién opina algo distinto de pronto? Doctora, Atrevan. no, pues como solo decir que, como mencionamos, pues que primero inicia con los síntomas de vía aérea superior, que eso es como de Ajá, 1 a 3 días de evolución, ¿cierto? Luego exactamente. continúan los síntomas de vía aérea inferior, con la Ujú. dificultad respiratoria, los criptosibilancias. Y el pico de los síntomas, pues han entendido como que era de 5 a 7 días, con una posterior, pues, mejoría gradual de los síntomas. Exactamente. Entonces, ojo, eso es muy importante decírselo a los papás, porque si a mí me llega a consulta un bebé de 3 No, ¿quién meses, eres? No te reconozco. me llega un paciente de 3 mesecitos con 2 días de gripa, digámoslo así. Hace 2 días está con congestión nasal, con picos febriles y con malestar general, pero yo no le siento ningún sobreagregado, está pues como tranquilo, sin signos de dificultad respiratoria. Siempre hay que insistirles a los papás que los días críticos de la enfermedad son más o menos entre el 5 al 7.º día. Ahí es cuando generalmente la infección respiratoria pasa de ser una infección respiratoria superior y se produce toda la inflamación pulmonar. Entonces, ojo con eso, listo. Son como los días más críticos de la enfermedad. Generalmente esa parte como de infección respiratoria inferior va más o menos hasta los 10 días, pero la resolución de la inflamación empieza apenas más o menos a los 15 días. Entonces, la bronquiolitis es un proceso muy larvado, se puede demorar 15 días en empezar a disminuir la inflamación y de hecho la tos residual puede demorarse hasta un mes o casi 6 semanas en resolverse por completo. Entonces eso hay que decírselo a los papás porque si no los papás van a estar consultando, consultando, consultando porque el niño después de una bronquiolitis sigue con tos. Entonces ojo con los tiempos de evolución. 1 a 3 días de gripa, generalmente entre el 5 al 7 nos ponemos malucos y más o menos al 10.º día empieza el proceso de desinflamación. Listo, para que eso lo tengan en cuenta. Creo que Tati fue la que habló de las escalas de clasificación. Tenemos muchas, hay muchísimas escalas pues validadas para bronquiolitis. En realidad la utilidad es como tratar de volver objetivo el cuadro del paciente, más que funcionen para determinar gravedad, pronóstico, riesgo de hospitalización o muchas cosas como esas. Nos funciona, es como para uno poder entregar bien un paciente, ¿cierto? Porque si a mí me llegó un paciente con bronquiolitis, con una escala que puntuó 6 y se lo voy a entregar a mi compañero que viene por la noche y le digo, me llegó con una puntuación de 6 y al compañero va y lo revisa y tiene una puntuación de 14, pues obviamente eso demuestra que el paciente ha empeorado y que no está resolviendo pues como o que se está deteriorando, listo. Entonces es como más para poder volver objetivos los síntomas y tratar de tener un puntaje pues que nos pueda hacer definir si el paciente está o no está mejorando con las intervenciones. ¿Qué más les iba a decir yo? Bueno, por ahí pusieron una diapositiva, neumonía dependiente de oxígeno, creo que fue en una de las de factor, no, en una de factores de riesgo o criterio de hospitalización pusieron neumonía dependiente de oxígeno, era neumopatía, listo, cualquier enfermedad pulmonar que dependa de oxígeno, pues la más frecuente en el paciente pediátrico es la displasia broncopulmonar, no neumonía sino neumopatía. ¿Cuándo sospecha uno una sobreinfección? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo podríamos pensar que un paciente se está sobreinfectando? Porque ya dijimos que la bronquiolitis da fiebre, ¿cierto? De pronto se les ocurre algo. Doctora, no sé, de pronto cuando, a pesar del tratamiento, pues lo que uno haga, el paciente sigue empeorando, pues empeora el cuadro Bueno, que no hay más. mejoría con las intervenciones. Ya vamos a hablar un poquito del tratamiento, pero bueno, esa podría ser algo que nos haga pensar que el paciente
tenga una sobreinfección. ¿Qué más? ¿Cuánto dura la fiebre de un cuadro viral generalmente? Puede responder cualquiera. ¿Qué se les ocurre? Acuérdense que acá estamos sin pena. Pocos días, pues si se sobreinfecta, generalmente duraría más el cuadro de fiebre. Pero generalmente, ¿cuánto dura la fiebre de un virus? Por ahí menos de una semana, 5 días. Generalmente 3 días. Listo. 3 días. Generalmente las infecciones, por eso muchas veces uno le dice a los papás signos de alarma, si tiene fiebre más de 3 días seguidos y no hay un foco claro. Eso, por ejemplo, es un signo de alarma. Entonces, generalmente la fiebre de los virus dura 3 días. Si es un paciente que tuvo 3 días de fiebre, gripa, malestar, al quinto día se puso maluco, pero se le quitó la fiebre y por allá el séptimo día vuelve y empieza con fiebre. Ustedes dirían, ah, no, eso es una fiebre del virus. O pensarían más bien, ah, no, yo creo que se sobreinfectó porque se le quitó la fiebre y le volvió a dar, o porque lleva más de 3 días con fiebre, listo. Obviamente los criterios de sobreinfección, uno tiene que mirar al paciente completo, paciente que no mejora, paciente que se está deteriorando a pesar de las intervenciones, paciente que se ve con mal estado general, paciente que tiene picos febriles frecuentes y que lleva más de 3 días con fiebre, pero traten de pensar pues en qué casos podría haber una sobreinfección, pues para que lo tengan en cuenta, listo. Por ahí en otra radiografía, en otra diapositiva que estaban hablando de la radiografía de tórax, esto también es algo pues más como de lenguaje, no se dicen infiltrados, sino opacidades, porque los infiltrados son un hallazgo patológico, pues que se vería en una placa, listo. En las radiografías se ven opacidades, no se ven infiltrados. En indicaciones de oxígeno, Tati dijo que una de las indicaciones para iniciar oxígeno es síndrome de dificultad respiratorio grave. Ojo, no es síndrome de dificultad respiratorio grave, es cualquier signo de dificultad respiratoria. Esto es muy frecuente que ustedes lo tengan en cuenta y es muy frecuente que pase con los médicos generales o con los pacientes que están acostumbrados a ver adultos. Y es que la única indicación para poner oxígeno no es si el paciente está saturando menos de 92%, porque yo puedo ser un niño saturando 96%, pero con muchos signos de dificultad respiratoria, que está respirando rápido, que tiene retracciones generalizadas, que tiene aleteo nasal. Ah, pero está saturando 96%, entonces no le voy a poner oxígeno. No esperemos a que el niño esté saturado, porque está haciendo tanta compensación con los músculos respiratorios que eso lo que nos sugiere es que el niño tiene una hipoxemia y necesita oxígeno, listo. Entonces, ojo, no esperen a signos de dificultad respiratoria grave como cabeceo, retracciones universales o de saturación para empezar el oxígeno. Un niño que llega con una bronquiolitis y está con retracciones y con taquipnea, ya inmediatamente, así esté saturando 100%, necesita oxígeno suplementario, listo. Eso es muy importante porque es distinto a los adultos. En cuanto al tratamiento, hablamos de broncodilatadores. El broncodilatador es el salbutamol que todos conocemos. En realidad, la prueba terapéutica se hace más en el contexto del niño que esté sibilando. Listo, tiene sibilancias generalizadas. Voy a hacer una prueba terapéutica. Le pongo un ciclo de salbutamol cada 2 horas. Si mejoró las sibilancias y el patrón respiratorio y la dificultad respiratoria, lo dejo con salbutamol. Si no hubo nada de mejoría, las puedo quitar porque ya no va a haber mejoría, porque como hablamos en fisiopatología, la bronquiolitis no genera broncoobstrucción, sino edema de la vía aérea y obstrucción por moco, por tapones de moco y de células, listo. Y Tati fue muy enfática en que la solución salina hipertónica era buena, que tenía estudios, que tenía evidencia, pero lastimosamente cuando uno revisa a profundidad la calidad de la evidencia de la solución salina hipertónica es muy mala. Por allá, creo que fue como en 2012 o en 2016, hubo un estudio de unos chinos o de unos japoneses, no me acuerdo, unos orientales, que mostraron que la solución salina hipertónica era lo máximo. Pero después se vio que ese estudio estaba mal realizado y que los resultados estaban como un poquito amañados. Entonces, ese estudio jalaba todos los metaanálisis a favor de la intervención, pero cuando uno vuelve a revisar eso, en realidad la solución salina hipertónica tampoco tiene evidencia de que funcione, listo. Muchas veces es mal tolerada y los pacientes les produce demasiada tos y les puede empeorar la dificultad para respirar. Entonces, en muchos hospitales no la usamos pues de forma rutinaria, listo. Cuando uno mira el tratamiento de displasia de bronquiolitis, no sirve absolutamente nada. Listo. Tiempo, paciencia, oxígeno y terapia respiratoria con lavados nasales para mantener la permeabilidad de la vía aérea y para soportar al paciente.
pero intervenciones de medicamentos como tal, hasta ahora ninguno ha demostrado que funcione. ¿Listo? ¿Quién sabe cómo se hace el diagnóstico de displasia broncopulmonar? Que lo hablamos para indicación de palivizumab. Un paciente que haya requerido oxígeno por más de 28 días, creo. 28 días, perfecto. ¿Alguien tiene algún otro concepto? Bueno, entonces lo de 28 días es un concepto que hace poquito pues como que reevaluamos y ya está un poquito más pasado de moda. En realidad la nueva clasificación de displasia broncopulmonar es paciente que tenga oxígeno a las 36 semanas de edad gestacional corregida, listo. Entonces yo nací de 32 semanas y a las 36 semanas yo sigo requiriendo oxígeno, tengo displasia broncopulmonar, listo. O yo nací de 34 semanas y a las 36 sigo teniendo oxígeno. Ahí no cumpliría 28 días, pero soy displásico. Listo. Entonces es el paciente 36, que sea prematuro, obviamente, y a las 36 semanas siga necesitando oxígeno. Obviamente necesite oxígeno por inmadurez pulmonar, no porque tenga hipertensión pulmonar, no porque tenga unas apneas centrales o por cualquier otra causa, sino pues, por prematuridad. Listo. Y nos faltaron unas indicaciones importantes del palivizumab, que son todos los niños que tengan cardiopatía congénita y necesiten corrección quirúrgica, o sea que sea pues hemodinámicamente significativa, o todos los niños con síndrome de Down también se benefician de palivizumab. Listo. El palivizumab es lo que mucha gente llama la vacuna contra el virus respiratorio sincitial. En realidad eso no es una vacuna, es un anticuerpo monoclonal como Tati lo dijo, y lo que nos ayuda es a disminuir pues como la gravedad y la necesidad de hospitalización en estos pacientes. Eso eran como las cositas que quería anotar, no sé si a alguno le quedó alguna duda o alguna pregunta. A mí me quedó una pregunta, Isa. Sí. De pronto, pues los neonatos, o sea, un neonato o un menor de 2 meses que llegue con bronquiolitis, de pronto también va a requerir oxígeno o solo también si tiene, pues, como signos Pues de... ustedes saben que los neonatos o los menores de 3 meses, no tanto de 2, de 3 meses, son los pacientes que más riesgo tienen de tener una enfermedad pues complicada, sobre todo una enfermedad respiratoria. Pero claro que hay que evaluar cada caso como tal, porque hay niños de 2 meses que les da gripa, que no tienen sibilancias, que no tienen retracciones, que no tienen dificultad para respirar, que están saturando 100%. ¿Qué le dice uno a los papás en ese caso? Vigile los signos de alarma, espere más o menos entre el día quinto y el séptimo, que son los días más críticos, o si ustedes se sienten inseguros y lo pueden dejar en vigilancia, déjenlo en vigilancia. Pero si no tiene signos de dificultad respiratoria ni está desaturado y el paciente luce bien, no le tienen que empezar oxígeno, pues como por miedo, no. Si tiene algún signo de dificultad respiratoria, si está taquipnéico o si está desaturado, obviamente se inicia oxígeno. Y ojalá ustedes, esos pacientes menores de 3 meses, así les lleguen bonitos y tengan oxígeno a 0.5, remítanlos en un hospital donde haya pediatría 24 horas, porque esos pacientes son una bomba de tiempo. La bronquiolitis, y esto también es importante que se los digamos a los papás, la bronquiolitis es una montaña rusa. Entonces hay momentos en que el paciente se ve súper bien porque movilizó todo ese moco y pudo respirar mejor, y a las 4 horas el paciente está vuelto nada, con dificultad respiratoria generalizada, con aleteo, con retracciones y saturando 80. ¿Por qué? Porque se le volvió a tapar el bronquio gracias al tapón de moco. Entonces, ojo, menores de 3 meses, salgan de ellos rápido en su rural. Listo, no se queden con ellos. Vayan, mándenlo para un sitio donde haya pediatra 24 horas y ojalá una unidad de cuidados intensivos, porque son los pacientes que más se nos complican y que más se nos mueren de bronquiolitis. Y explíquenlos a los papás, porque obviamente si yo veo hoy a las 10 de la mañana a mi niño hermoso, precioso, respirando divino, y a las 4 de la tarde está otra vez con dificultad respiratoria, pues me voy a angustiar, lo que ustedes están haciendo no me está funcionando para nada. Cuando el paciente vaya transitando por todos esos pasos, pues, o esos momentos de la enfermedad. ¿Listo? ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta? Creo que todo es súper claro, doctora.
Perfecto. La exposición en realidad es como un abrebocas muy grande de lo que es la bronquiolitis. Yo creo que es como lo que todos tenemos que saber, pues como en términos generales estuvo muy completa, pues hablamos como de cada cosita importante. Obviamente en bronquiolitis nos podríamos quedar, mi presentación de residencia fue solo tratamiento y tenía 140 diapositivas, o sea, en bronquiolitis hay mucho de qué hablar, pero creo que esto es un buen abrebocas como para que sepamos de qué se trata la enfermedad, pues y qué es la bronquiolitis. ¿Qué les sugiero yo? Que nos compartan el casito clínico, puede ser en una hojita de Word, y dentro de 8 días que volvamos a repasar el tema y que nos quedó todo esto claro, lo resolvamos para que no estemos corriendo en estos 20 minuticos y podamos hacer pues como una discusión mucho más completa, ¿les parece? Sí, doctora, de uno. Sí. Sí, Entonces Manu y Tati nos mandan el casito en un Word y lo vamos respondiendo durante el transcurso de la semana y el otro lunes nos vemos y lo resolvemos todo completico. Listo, de de una. una, doctora. Súper. María, Manu, ¿alguna tiene algo más que decir de las niñas? Súper bien, la verdad, pues la idea es como que todos tengan un enfoque muy grande de cada enfermedad y me pareció que lo hicieron súper conciso, como que incluyeron todos los puntos que uno debe saber pues como básicos y me gustó mucho. Sí, Niñas, Maya, sí, muchísimas gracias por la presentación y ahí les vamos a mandar por el grupo como unos punticos claves de la presentación, pues como cosas que la doctora Isabel le hizo énfasis para que las tengan ahí presentes todos. a ti, Súper Manu, bien, muchas niñas. gracias por la presentación, de verdad. Las Y por animarse a ser las primeras. Exactamente, las felicito por participar y ser las primeras, súper bien. La idea acá es que vayamos aprendiendo de todo y